Hoy es la nueva Radio Alabanza, 432-333-5061. La nueva Radio Alabanza presenta el programa Logos con el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando y invitados. Una exposición bíblica en estos últimos tiempos. Escúchenos todos los lunes a las 7 de la tarde. Para más información, llame al hermano Noé Ramírez al teléfono 432-803-9006. 432-803-9006. También puede llamar al pastor Jesse Pando al teléfono 432-940-8398. 432-940-8398. Con ustedes, el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos nuevamente al programa Logos. Hermanos, me acompaña el hermano Noé vía telefónica. Aquí está. Aquí lo pueden ver. Amén. Así es. Hermanos, salude a la gente. Desde El Paso nos llama el hermano. Dios me lo bendiga a todos los que nos están escuchando en el programa Logos. Gracias por sintonizar la nueva Radio Alabanza. Ya como un poquito tardecito, pero Dios los bendiga en esta tarde. Desde acá, desde El Paso, Texas, reciban un saludo. Acá estamos. Pronto andaremos por allá por Odessa y bueno, estamos aquí para continuar con el programa. Amén. ¿Se cortó la línea o qué? No, aquí estoy. Se cortó la línea. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y pues estamos hablando del tema, hermanos, estuvimos hablando del aceite en la Biblia, el aceite, el significado, el uso del aceite en la Biblia, bíblicamente. Y ahora vamos a estar continuar un poco con el tema de lo que es la sangre de Cristo, pero vamos a estar dándole la aplicación a lo que es la guerra espiritual. Y creo que vamos a estar dando unos ejemplos, hermanos, de esto, porque es necesario, hermanos, que todo lo que practiquemos, toda ordenanza, todo lo que nosotros hacemos, sea algo que es bíblico, pero en el orden bíblico y en contexto, ¿ok? Por ejemplo, yo dialogaba con uno de estos profetas de Costa Rica una vez y él me alegaba que era bíblico orar sobre los huesos de Amy McPherson Benny Hinn para que recibiera unción, porque dice él que un soldado cayó sobre los huesos de Eliseo y revivió. Y eso, hermano, es algo que sí pasó en la Biblia, pero son casos aislados, pero no justifica enseñar que se puede orar sobre gente muerta o donde está la gente muerta y recibir unción o consejo nada de Dios. Es un ejemplo nomás, es lo que me dijo. Entonces, vamos a estar viendo algunos casos en el Nuevo Testamento que tratan con lo que es la sangre de Cristo, amén, lo que es la guerra espiritual, amén, y cómo debemos nosotros militar espiritualmente, porque yo sí le digo sinceramente que hay muchos libros por ahí que yo leí muchos libros de guerra espiritual años atrás, hermanos, cuando yo era jovencito, ¿ok? De Commanders for Christ, de Rebecca Brown, Pigs in the Parliament. Estoy bien informado de la guerra espiritual, ¿ok? Y yo, a través de los años estudiando, me di cuenta, hermanos, que hay muchas prácticas que la iglesia ha adoptado que no son bíblicas. Y por eso el día de hoy, hermano, le vamos a estar tocando ese tema de lo que es bíblico en cuanto a la guerra espiritual y la sangre de Cristo, amén. O sea, ¿qué relación tiene la guerra espiritual con la sangre de Cristo, amén? En su perspectiva bíblica, amén, porque hermano, no, yo siempre he enseñado y he dicho que si una ordenanza o una práctica no está en la Biblia, tampoco debemos nosotros practicarla, amén. Las prácticas que no son esenciales, ¿ok? Las que son esenciales, esas no nos queda de otra más que hacer lo que la palabra de Dios dice, amén. Sí, amén. Pues sí, como dice usted, pastor, o sea, las prácticas son las que han venido divergiendo la palabra de Dios, es prácticas que ya no necesitamos practicar, que ya no son
eficaces y verdaderamente, como decíamos el otro día, ¿verdad? Que todo esto viene desde el año 400. La iglesia popular usó todo eso de la sangre, el santiguar, el esparcir agua sobre las cosas. Entonces, nosotros no podemos seguir con esas costumbres ni esas prácticas, porque a la luz de la palabra nada de lo que ellos hacen es bíblico. Entonces nosotros tenemos que, si nosotros hemos decidido seguir a Cristo y los ejemplos y todo lo que el Señor Jesucristo nos dejó a través de los discípulos, entonces tenemos nosotros que escudriñar la palabra y tenemos que vivirla, y a la misma vez entender que Jesucristo, aún en las costumbres y en las ¿cómo se dice? Ordenanzas y ceremonias, Cristo cumplió todo eso. Entonces, Jesús en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, viene y nos enseña de la manera que nosotros podemos reprender demonios, y ya no es con la sangre, sino con su palabra. Y Amén. Dice así, por ejemplo, ahí en Mateo 8:16, dice la palabra de Dios: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo toma nuestras enfermedades y lleva nuestras dolencias. Pero dice ahí el 16, dice que por la palabra fueron echados los demonios, por su palabra. Amén. Y es lo que el Señor nos dejó, ¿verdad? Que dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, la autoridad que Dios nos dio a sus hijos. Amén. Amén. Bueno, yo quiero empezar, hermano, en 2 Corintios, porque vamos a hablar de la guerra espiritual y cómo es aplicable o no aplicable estar usando la sangre de Cristo en vano. Amén. Refiriéndose a la sangre de Cristo en vano, nomás como costumbre o costumbres que la gente ha aprendido que no tienen base bíblica. Amén. Y tenemos que quedarnos, yo creo, en el orden bíblico, hermano. Mucho de esto es, hermano, debido a que por muchos años ya nos enseña la palabra expositoria, nos enseña casi la sana doctrina, ya por muchos movimientos ya es más bien una enseñanza filosófica, positiva, ciencia de la mente. Y como la gente quiere leer la Biblia como cualquier otro libro, tenemos que tener cuidado, porque si algún libro tenemos que leer con mucho cuidado y mucha precaución, es la palabra de Dios, porque esa es la palabra escrita de Dios, y ahí tenemos que tener mucho cuidado de no ir a entender algo, malentender o enseñar algo que no es bíblico, nomás porque pensamos que es bíblico. Ahora, no estoy diciendo que nadie comete errores, en un tiempo todos ignorábamos algunas cosas, hermano. Hay muchas cosas que yo antes creía que eran bíblicas porque escuchaba a los predicadores, a los maestros hablarlo, pero cuando uno se va a la Escritura y comprueba con la Biblia qué enseña o qué no enseña, es importante quedarnos en la base bíblica. Y ahí voy a estar leyendo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 en adelante. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ya estando prontos para castigar la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piensa por sí mismo. Como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén. Porque aquí vamos a ver nosotros bíblicamente que sí existe tal cosa que la guerra espiritual. Amén. En eso estamos de acuerdo. Esa es la forma que se está practicando, llevando a cabo. Y yo lamento, hermanos, que han entrado muchos ex satanistas, ex brujos, que supuestamente se convierten a Cristo. Ojalá que sí. Muchos de ellos sí se han convertido de verdad. Pero traen muchos trucos, muchas mañas, muchas prácticas, hermanos, que el ocultismo practica y les ponen una etiqueta cristiana o usan escrituras fuera de contexto para presentar algo como cristiano. Amén. Y no hay ni una base bíblica para nosotros estar reclamando la sangre de Cristo sobre endemoniados, sobre gente enferma, sobre gente que es mala.
¿Me entiende? A veces gente mira a una persona mala, endemoniada, o una persona que está pintada gótica o algo así. Yo he andado con personas que dicen, mira, el diablo, me cubro con la sangre de Cristo, y hay otros sí que dicen que la sangre de Cristo los cubra, los reprendo con la sangre de Cristo. Y la gente empieza a acotar cosas así, hermano, no entendiendo que la sangre de Cristo, hermano, es algo serio. Es algo soberano, algo sublime que tenemos que entender que la sangre de Cristo nos limpia de pecado, nos pone en una posición delante de Dios como hijos de Dios, y eso es lo que nos da la autoridad. Amén. Es como un policía, hermano, no es que un policía cuando no anda en su uniforme, no está en duty, no está trabajando como policía, él es un ciudadano como nosotros igual, es un trabajador igual que nosotros. Lo que le da la autoridad a él es cuando se viste de policía y está trabajando como policía, y esa ficha le da autoridad a él de enforzar leyes. Y lo mismo es en el ambiente de nosotros, en el ambiente bíblico, en los principios bíblicos. El hecho de que la sangre de Cristo nos limpia de pecados, hermano, nos reconcilia con Dios, nos da la autoridad espiritual que tenemos en Cristo. Amén. Sí, amén. Sí, sí, pues ya ve que lo estuvimos hablando la vez pasada también, o sea, la sangre de Cristo nos da esa autoridad, y nos pone, como hijos de Dios, nos pone bajo esa protección, ¿verdad? Que es a través de la sangre en cuestión para la remisión de pecados. Pero una vez, bajo la sangre del Cordero, tenemos la autoridad, ¿verdad? Tenemos la autoridad de poder echar fuera demonios, no clamando la sangre de Cristo para reprenderlos, sino en el nombre del Señor, que es lo más importante. Ni ungiendo con aceite a los endemoniados tampoco, porque son cosas que las practica la iglesia, hermanos. ¿De dónde sacaron eso? De gente que está mal informada bíblicamente, como le digo, de gente que trae exorcismos que ellos aprendieron por otra parte y quieren aplicarlos a la iglesia. Es como, por ejemplo, esto de los encuentros, esto de que inició el ministerio de César Castellanos, de andar vomitando los pecados, andar escribiéndolos en papeles, quemándolos en un libro, en un bote de la basura. Y esas cosas, hermano, esas prácticas no son bíblicas. Amén. No son bíblicas. Son muchas, hermano, muchas prácticas que la gente trae a la iglesia, y como tienen sentido común o lógica, los quieren aplicar, pero ahí son tal peligro, porque nos desviamos de los principios bíblicos para hacer las cosas como la palabra de Dios lo hace. Yo creo que en esta tarde, hermanos, habíamos acordado de hablar algunos ejemplos. No sé si usted quiere empezar con uno de los ejemplos que usted tenga, y luego bíblicamente, porque queremos probar bíblicamente, hermanos, cómo se reprendían los demonios, cómo se oraba por los enfermos. Y tenemos casos, hermano, como estaba estudiando ahora yo. ¿Se acuerda el caso en Hechos donde llevaban los delantales de Pablo y los ponían sobre los enfermos y los que tenían opresiones y eran liberados? Eso es bíblico, eso está en la Biblia, pero no quiere decir que es algo perpetuo. No porque es bíblico. Allí en Hechos 19:12. Okay. Ahí lo habla. Okay, ¿lo quiere leer usted? ¿Vale? ¿Lo quiere leer usted o...? Mire, vamos a leerlo ahí. Es Hechos 19:12. Hechos 19:12 dice así. Vamos a leer el 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor. Son los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces, podemos ver la cobertura que tenía el apóstol Pablo, ¿eh? Podemos ver cómo Dios respaldaba al apóstol Pablo como su hijo, un hombre consagrado a Dios, un hombre que estaba en obediencia a Dios, igual como cuando dicen que, podemos decir cuando Pablo dice que la sombra no era la sombra de Pablo, digo, no era la sombra de Pedro, o sea, ni era Pedro, sino que era el Espíritu Santo haciendo la obra. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. No podemos salirnos de contexto sobre estas cosas,
no es el pañuelo ni es lo que es, sino simplemente era la unción que tenía Pablo, ¿verdad? Por el respaldo de Dios, pero nunca aquí se menciona la sangre de Cristo para echar fuera enfermedades o expulsar demonios. Sí, usted leyó en Hechos, hermanos, 19, 11, ¿verdad? Sí, Hechos 19, 11, ¿ok? pero dice que Dios hacía milagros extraordinarios a través de Pablo, y Dios opera de diferentes maneras. Entonces, no, como dice usted, esto no es algo perpetuo, fue en el momento. Vuelvo a repetir, como cuando la sombra de Pedro, o sea, no era Pedro ni era la sombra, era Dios haciendo milagros extraordinarios en el nombre de Jesús. ¿Ya? Amén. Pero a lo que queremos llegar, a lo que yo quiero llegar, hermano, qué bueno que le dio ese ejemplo a usted ahí. Eso sí pasó en la Biblia, ¿verdad que está ahí que pasó? Es cierto que pasó. Pero mi pregunta es, ¿lo repitió Juan? ¿Lo repitió Pedro? ¿Lo repitió Apolos? ¿Lo repitió los otros apóstoles? Son, ahí dice, extraordinarios, y en el original dice special. Eran milagros particulares para ese momento. No era algo perpetuo. Amén. No era algo perpetuo. Es como cuando Cristo le echó el soquete, escupió el piso, hermano, echó saliva, hizo lodo y le puso en los ojos a aquel ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Amén. Eso no es un patrón bíblico, porque no se vuelve a repetir. Usted no mira que alguien lo malo no lo repite. Pablo nunca repitió lo que Cristo hizo. Se fija, hermano, y es donde la gente se confunde, porque ven el ejemplo en la Biblia, piensan que ya es algo perpetuo para la iglesia, para el creyente. Amén. Y no vemos esa práctica que se repite en el Nuevo Testamento, no vemos esa práctica. Amén. Entonces estamos dando ejemplos de qué dice la Biblia, qué enseña la Biblia, y si son para nosotros. Amén. Son para nosotros. Y hay gente, hermano, yo he visto gente que vende pañuelos ungidos. Amén. Porque agarran de ahí de Hechos y se ponen en la tele y empiezan a vender un pañuelo ungido por una ofrenda de 500, de 1000, de $100, según el milagro que usted necesite. De las dos formas están fuera de orden, porque primeramente están haciendo mercadería de una escritura bíblica y están repitiendo algo que no era perpetuo para la iglesia. Son milagros especiales, particulares, como decía temprano, el caso de Eliseo, que cae el soldado sobre él muerto y revivió. ¿Se fija? Pero no es algo que usted puede usar para decir, yo voy a ir a un muerto, a alguien que está a punto de morir, a usted la tumba de una persona que fue ungida para que Dios haga un milagro. Es donde entra, ya se hace eso, idolatría y prácticas no bíblicas. Así es. Está otro caso, que el mismo apóstol Pablo, algo que también le pasa, allí en Filipos, cuando estaba en Filipos, dice que en el libro de los Hechos, capítulo 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, denos tiempo para buscar, hermano, no nos está dando tiempo para buscar la cita. Hechos 16. Ok, prosiga. Ok, Hechos 16, ¿verdad? Estando Pablo en Filipos, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Allí está, hermano. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Es la autoridad del nombre de Jesucristo, ¿verdad? La autoridad. ¿Por qué no sacó un pañuelo ahí, Pablo, y lo puso sobre ella? Porque es lo que hizo anteriormente. Porque son milagros, cosas aisladas, particulares para ese caso. Pero en este caso vemos que la práctica bíblica, hermano, es que los espíritus salen en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de Jesucristo. Amén. Y eso la gente no entiende. Sí.
Podemos ver, pastor, en los evangelios cómo Jesucristo reprendía a los demonios y cómo Jesucristo hacía que la gente fuera sanada. Una de las cosas era que él daba la palabra en el momento, allí cuando estaba la persona delante de él, dice que él daba la palabra y por la palabra era sanada la gente y por la palabra eran expulsados los espíritus inmundos. Pero también la palabra era enviada, muchas veces fue enviada, y cuando las personas que pedían por las personas que estaban en una enfermedad o endemoniadas, cuando regresaban a la casa ya estaban liberadas. O sea, muchas veces el Señor no necesitó estar presente, sino que enviaba la palabra. Entonces, estos son cosas muy maravillosas y preciosas de cómo el poder de Dios obra o trabaja o opera, ¿verdad? Siempre bajo, ya después de Jesús vienen los discípulos y hacen estas cosas extraordinarias, Dios haciéndolo a través de ellos, de cómo, de la manera que Dios opera, de la manera que Él quiere operar. Pero en ningún momento Dios Padre pone a un lado, me refiero, o que haga que usen la sangre, o sea, que le quiten el propósito de lo que la sangre es para la humanidad, sino que Dios Padre, respetando lo que Jesús, su Hijo amado, dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Amén. Y ahí es donde queremos enfocarnos nosotros. No es que queremos estar aquí de negativos, de nomás de contradiciendo a la gente. Es que, hermanos, el orden bíblico es el orden bíblico y eso no lo podemos cambiar nosotros. No podemos guiarnos. Hermano, hay algo bien importante que usted miró aquí ahorita, que estuvo hablando usted ahorita aquí de esta muchachita que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Fíjese que el mensaje era bíblico. Sí. El mensaje era correcto, porque sí eran siervos de Dios Altísimo que anunciaban las buenas nuevas del Evangelio. El problema no era el mensaje, y es donde mucha gente no entiende. Ahí es donde tiene que entrar el Espíritu Santo, ayudarnos a discernir que aunque el mensaje sea bonito, positivo, agradable, tenemos que tener cuidado. ¿Quién lo está diciendo? ¿Es una persona guiada por el Espíritu Santo o es un demonio? ¿Es un falso profeta o un falso apóstol? Por eso le digo, es importante discernir. Algo que yo enseño, hermano, Noé, siempre en mis estudios a la gente, en cuanto al discernimiento, hermanos, es bien importante entender nosotros que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir o discierne, pero basándose 100% en lo que ya está escrito. En lo que ya está escrito. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo, cuando Él venga, Él os enseñará todas las cosas. Amén. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, por eso es importante, hermanos, escudriñar la palabra expositoriamente y aprender y entender qué dice la Escritura. No nomás qué es la opinión de un profeta o de un ex brujo o ex satanista que se convirtió. Y ellos son los que han metido todos estos tipos de prácticas antibíblicas a la iglesia, como esta mujer que decía el otro día, Luz Israel, que anda ahí por ahí ungiendo gente, que liberando gente con sangre que sale de sus manos. Y vaya a ungir la gente. Yo mire a esta mujer particular que hizo a toda una iglesia ungirse con esa sangre y decir para que renovaran su pacto con Dios, con la sangre que salió de su mano, hermano. Eso, hermano, tenemos que tener cuidado, hermano, de no desviarnos de eso. Entonces, existe la guerra espiritual, derribando pensamientos, pero realmente la guerra espiritual, hermano, es luchar contra todo aquello que viene contra la palabra de Dios. Es lo que viene siendo guerra espiritual. Toda doctrina que no es apropiada, toda práctica que no es correcta, aquellas enseñanzas que están basadas en filosofías, en el humanismo humano, doctrinas de hombres, todas esas enseñanzas son las que tenemos nosotros que discernir en la guerra espiritual y no aceptarlas, sin solamente aceptar la sana doctrina, la palabra en su pureza, a lo mejor que podamos entenderla, cada quien a su capacidad. Amén, hermano. Le doy el tiempo, hermano. Sí, en una ocasión también le dijeron los discípulos a Jesús, dijeron, pues, ¿por qué no podemos echar fuera los demonios? O sea, ¿por qué no podemos? Entonces, respondiendo Jesús ahí, ahí Mateo 17, dice, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa,
¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que tenéis fe como un grano de mostaza. Y empieza a hablarles, pero en otra parte dice que este género sale con ayuno y oración. Amén. Y no es que usted vaya ayuna por 40 días, ahora sí voy a echar fuera demonios. No, se está refiriendo a una forma de vivir diaria, de consagración, de orar, de ayunar, de tener una comunión verdadera con Dios, porque es lo que le pasó a los hijos de Seba, hermano, a los hijos de Seba, que hicieron en el nombre que Pablo está arrepentiendo, y se le brincó el demonio, el muchacho endemoniado, y los destruyó, los rasguñó, les quitó la ropa y los echó en corrida. Por eso es una cosa muy importante que entender, hermanos. Nuestra posición tiene que ser que hemos nacido nuevo como hijos de Dios. Porque mira, hermano, le voy a decir algo, hermano Noé, que no sé qué opina tocante a lo que yo le voy a decir ahorita a la gente en este momento. Yo no miro la práctica ni la enseñanza en la Biblia de que tenían seminarios en las iglesias dedicándolos 2-3 horas a nomás expulsar demonios. Y hoy en día esa práctica está bien viva en muchas iglesias. Todos los servicios hay demonios que sacar ahí. Y se la pasan 2-3 horas nomás hablando de demonios, y demonio para acá, y demonio viene, sube, demonio baja, demonio de este color, demonio para acá y demonio para allá. Y es donde tenemos que tener cuidado nosotros en esto de la guerra espiritual. Porque mira, hermano, le voy a decir una cosa a usted, yo no sé si usted sabía o no, qué es su opinión sobre esto. La mayoría de la gente del mundo no están poseídos por demonios. La mayoría de la gente no está poseída por demonios. Tienen una protección que Dios le da a cada ser humano. No están poseídos por demonios. Están ciegos por el Dios de este mundo. Están ciegos a la verdad. Pero la mayoría de la gente con la que usted conoce y yo conozco, si se fija bien, no están llenos de demonios. Están ciegos a la verdad. Están ajenos de Cristo. No conocen a Dios. No quiere decir que están endemoniados. No sé qué sería su opinión sobre eso, hermano. Sí, no, pues por ejemplo, una vez uno siendo hijo de Dios y siendo templo del Espíritu Santo, no puede habitar un espíritu en nuestra vida, en el mundo. No puede estar, porque si nosotros somos de Dios, si somos de Cristo, o sea, somos templo del Espíritu Santo, ahí en 1 Corintios. Entonces, que hay opresión, sí hay opresión. Amén. Muchas veces hay opresión porque nosotros menguamos en la relación con Dios y habilitamos o le damos la oportunidad al enemigo a que nos oprima, a que nos meta en esa depresión o en esa opresión en la cual a él le conviene que estemos bajo esa influencia para no levantar la cabeza, para no buscar de Dios, para seguir cada vez menguando y irnos apagando. Nuestra fe y nuestra convicción empieza a deteriorarse, empieza a perderse, empezamos a perder el rumbo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Empezamos a entristecer al Espíritu Santo. No hay un gobierno de parte de Dios, sino que ahora el enemigo toma el control a través de la opresión, por cuanto nosotros nos descuidamos. Por eso es importante siempre estar en una comunión y una relación con Dios, porque si hemos decidido ser hijos de Dios, servidores del reino de los cielos, entonces tenemos que estar en la posición de obediencia, en la posición Amén. de escuchar, en la posición de discernir todas estas prácticas. Pero fíjese algo en lo que estoy leyendo temprano, hermano, de la muchachita esta adivina. Perdón, lo que leímos anteriormente en los hijos de Seba. ¿Cómo los demonios sabían cómo vivían ellos? Claro. ¿Cómo sabían cómo vivían los hijos de Seba? Porque le dijeron, a Pablo conocemos, a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Amén. O sea, Claro. y es lo que la gente no entiende. Si usted es una persona que practica el pecado, vive en pecado, se la pasa mirando tele todo el día, pura basura, ni se atreva a andar reprendiendo a un demonio si se le atraviesa un demonio porque va a quedar avergonzado. ¿Me entienden lo que le digo? O sea, donde leímos ahorita que este género no sale más con ayuno y oración, se refiere a una vida constante. Quiero tocar otro punto bien importante, hermano, aquí en Lucas 4, creo 4:16 me parece.
4:18. Si gusta ir ahí, no le hace, si no, pues no le hace. Pero fíjese, yo siempre enseño, hermano, que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que crezca mi fe, hermano? Porque le digo una cosa, le voy a comentar algo bien breve. Yo he conocido gente que donde quiera que van, ven demonios. Donde quiera que van, ven demonios. Donde quiera. Conocí a un muchacho que de vez en cuando nos juntábamos con él antes, nosotros cristianos. Cuando él miraba a una muchacha en un bikini, ¿sabe qué decía? Él decía, mira el diablo en persona, un demonio esa persona. Y él se expresaba de esa manera, ¿me entiende, hermano? Y digo, es que gente se va fomentando una mentalidad de que para todo es un demonio. Platicaba con una persona una vez, hermanos, que me decía, estábamos ahí en la casa acostados, estaba yo acostado y estaba en una cama sola, y yo empecé a entrar en un temor, decía esta persona, porque miré la cobija que se movía, y empecé a fomentar temor en mi corazón, dice, y empezó a entrar un miedo a mí, y porque se movía la cobija sola. Dice, pues me atreví, me levanté y fui y moví la cobija. Era un gatito, hermano, que estaba ahí abajo de la cobija jugando. ¿Cómo la ve? Pero él ya empezaba a fomentar temor y miedo. Se fija, tenemos que tener cuidado, hermano, porque esto sí se enseña a mucha gente. Hay gente que ve demonios donde quiera, hermano. Para todo ven demonios. Y los demonios existen, no decimos que no. Pero entienda una cosa, la mayoría de la gente no está endemoniada. La mayoría de la gente que usted conoce simplemente no quieren servir a Dios, están ciegos a la verdad, están en tinieblas, pero no están poseídos por un demonio. Cuando una persona, hermano Noé, está poseída por un demonio, no tiene control de su vida, ni de su mente. Eso es posesión. Cuando una persona está oprimida, es por lo que mira, lo que vive, lo que practica, con quién se junta, qué ve en la tele. Porque yo le voy a decir una cosa, yo conozco cristianos que miran películas de terror. Y esas películas de terror, hermano, hacen profundas meditaciones los actores, invocan demonios para poder actuar en el papel que van a actuar, como el exorcista, la vista del Exorcist, la vista del Chucky, todas esas películas esas películas espantosas, yo ni sé los nombres mucho porque nunca me importaba a mí ver esa basura. Esa basura, hermano, oprime a mucha gente. Esta serie que tenían ahí poco hace que es que The Walking Dead es de la gente muerta, hermano. ¿Cómo se llama ese programa? ¿No se acuerda usted? The Walking Dead, algo así. Camino al cielo, se llama. No, Vino The Walking Dead, donde la gente muerta como que reencarnaba o revivía, no sé ni sé qué, pero una vez yo fui a un hogar y estaba el papá y la mamá con sus niños pequeños y estaban viendo esa película y yo les pregunté, ¿por qué están viendo eso? Y yo miré que los niños nomás se quedaban viendo a esos personajes horribles ahí, porque todo eso va fomentando el temor, la opresión en la gente, porque eso es algo en la mente. Por eso dice ahorita que es guerra espiritual, hermano, derribando todo argumento, toda altivez, toda cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que es guerra espiritual. ¿Sabía Daniel, hermano, cuando Daniel oró a Dios, sabía que estaba el príncipe de Persia deteniendo la oración? No estaba consciente. ¿Por qué? No. Porque en muchas ocasiones no son demonios, muchas ocasiones sí son, en ocasiones no son. Pero tenemos que tener cuidado. Pero fíjese lo que dice la Biblia tocante a esto de libertar gente, de liberaciones, ¿ok? El orden bíblico. Dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y en el original dice a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo es que la gente, hermano, cómo es que la gente es libertada? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos. Es por medio de la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra que trae liberación a la gente, hermanos. No es eso que usted anda ahí como un jueguito mental ahí, que donde quiera ve demonios y anda reprendiendo demonios. Las casas a veces con el aire, hermano, con el tiempo se mueven y rechinan. Y gente que piensa que son demonios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de no llegar a esa exageración en cuanto a esto
Pero estamos dando estos ejemplos, hermano, lo estamos dando estos ejemplos porque queremos que la gente mire que en ninguno de los casos que hemos leído o versículos, usted mira que se aplicó la sangre de Cristo sobre endemoniados, ni que ungieron a endemoniados con aceite. No es la práctica bíblica. No es. Ahí en el libro de los Hechos, me estoy yendo a los libros de los Hechos y a los discípulos, porque para poder, a los apóstoles, ¿verdad? Después discípulos apóstoles, que poder ver cómo ellos manejaban este tipo de artículos. 5, versículos 16, perdón. Ahí vemos a Pedro, pero voy a leer del 12 nos muestra que los apóstoles realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿En el 5 qué? 5:12. Ok. 5:12, hermanos, los que están siguiéndonos ahí con la... Que ahí en el libro de los Hechos 5:12 dice, voy a leer ahí, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitudes de hombres y de mujeres se añadían constantemente. El 15, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Atormentados. Entonces, podemos ver un hombre como Pedro, que sujeto a nuestro Señor Jesucristo, lleno del poder del Espíritu Santo, cómo Dios hacía milagros extraordinarios a través de Pedro, a través en el pasar por delante de los enfermos, y aún a los atormentados de espíritu. O sea, había gente en opresión, o sea, había gente poseída y de opresión, y eran atormentados por espíritus inmundos, y todos estos fueron sanados. Pero volvemos al principio, nada de esto aquí se menciona la sangre de Cristo, en nada de eso. Ni la sangre ni el aceite ahí. Ni el aceite. Porque el aceite no es para ungir endemoniados, para ungir casas, ni carros, ni llantas, ni carteras, ni cintos, ni sombreros, hermano. El aceite en el Nuevo Testamento es exclusivamente para ungir a los enfermos. Ahorita vamos a dar un ejemplo ahí en Santiago 5:14. Hermano, quiero leer otra escritura, si ya acabó con su punto usted ahí. No, sí, está bien, adelante. Vamos a leer el 7:14, Hechos 7:14, Hechos 14:7. Hechos 14:7 al 14. Vamos a ver la reacción de los apóstoles, porque nosotros vamos a ver aquí un ejemplo de cómo la gente tiene la tendencia de idolatrar a alguien cuando Dios lo usa para sanar. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra dice que el falso profeta, que el anticristo y los falsos, dice que hacen prodigios y milagros, pero el propósito es engañar a la gente. Entonces tenemos que tener discernimiento, hermanos, nosotros, y estar seguro que todo lo que se está haciendo es algo, tiene el orden bíblico, no importa qué sea, qué ordenanza o qué práctica, el orden bíblico. Amén. Entonces, ya estamos ahí. Hechos 14. 14:7 al 14. Un caso que ya mucha gente conoce, ¿ok? Hechos 7. Hechos 14:7. ¿Ya está ahí? Sí. Dice, ahí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sano, que tenía el cojo, fe, dijo a gran voz,
levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licónica: dioses bajó. Yo no sé, en inglés dice diferente. Dice, dioses bajo la semejanza de hombre Ajá. han descendido a nosotros. Ok, y Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que ya llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter cayó. Cuyo. Sí, Templo. cuyo templo estaba frente a la ciudad. Trajo toros, guardinaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Pero fíjese aquí a lo que quiero enfocar yo. Quiero enfatizar aquí. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también sois hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Qué tremendo, hermano. Fíjese, por eso tiene que tener mucho cuidado usted, hermano. Cuando usted ve a una persona que tiene el don de sanidad, no lo haga ídolo. No lo siga nomás por seguirlo. Tiene que estar seguro que su mensaje sea correcto. Porque hay que tener cuidado, hermano. Tiene usted que aceptar y entender que la Biblia enseña bien claramente que los falsos profetas, los falsos maestros del anticristo, van a tener poder para hacer señales y prodigios. Eso es parte del engaño. Y lo que hicieron Pablo aquí, me gustó su actitud. Cuando miraron que los querían hacer ídolos, adorarlos a ellos, ¿qué hicieron? Corrieron, se quitaron la ropa y corrieron ante la gente. Espérese, aquí, cálmense aquí. No nos van a adorar a nosotros. Muy diferente, hermano, a la actitud de los supuestos profetas y apóstoles de hoy en día, que buscan la gloria de los hombres. Dios nos ayude. No sé si trae usted otro hermano. Nos quedan como 15 minutos. Empezamos tarde, nos quedan como 20 minutos. Sí, viendo todos estos ejemplos, yo creo que podemos ver, ¿verdad?, que en ningún momento se aplica la sangre de Cristo ni aún el aceite. Es que mire, podemos entender esto, ya es el Señor Jesucristo el que ya o sea, no podemos nosotros desechar a Cristo por las prácticas que aún todavía se hacen, cuestión del aceite, de la sangre, echar agua, no, porque eso es antibíblico. Y aparte, en cuestión del aceite tenemos que entender que hay un ungüento que era para los enfermos. Era un aceite que era era un ungüento que era para las heridas y todo eso, porque si leemos ahí Santiago mismo nos lo dice: y la oración del justo sanará. No dice que el ungüento o el aceite, sino la oración sanará al enfermo, y si hubiere pecado, será perdonado sus pecados. Entonces, y dice claramente: está alguno enfermo entre vosotros, únjalo con aceite, llámenos a los ancianos de la iglesia, únjalo con aceite, oren por él, y como dice usted, y la oración del justo lo sanará. Lo sanará. Pero eso es un ungüento que es que hay muchas. Por ejemplo, cuando Jesús murió, que lo bajó, que el otro día estuve hablando, ¿verdad?, fue ungido lo tuvieron que ver ungido, ponerle sus cosas para meterlo en el sepulcro. Entonces había ese tipo de ungüento, había también un aceite para que iba a ser rey en el Antiguo Testamento. Entonces era para diferentes propósitos, ¿verdad? Pero había uno que era el aceite de la unción, y ese estaba hecho de una sola manera. Entonces, ya todo esto el Señor Jesucristo lo viene y lo
¿cómo lo puedo decir? Lo absorbe, pero ya Él es todo lo que es la unción. Amén. Ya Él es toda la ley, Él es todos los decretos, Él es todas las ceremonias, en Él se cumplieron todas las cosas. Entonces, no podemos una vez más hacer prácticas en las cuales estamos conscientes de lo que estamos haciendo. No, ya no podemos decir que hay ignorancia, sino que estamos conscientes que estamos rechazando a aquel que ha dado su sangre y se ha dado su vida. Él, como usted leyó ahorita ahí en Lucas 4:18, Él es el ungido, Él es la unción. Amén. Entonces, Amén. no podemos usar algo más, o sea, y quitando la relevancia, o sea, de la importancia de Cristo, Amén. todo su deidad. Entonces, no, Dios Padre no puede permitir eso. El aceite... Tenemos que tener cuidado. Sí, el aceite, el unción que usted dice del aceite, el ayón se llama en hebreo, el ayón. Y para el ungimiento del aceite, el ayón, se usa el aceite del olivo puro, hermano. Entonces hay otro aceite, otra unción que se llama murón, la unción murón. Y esa es una unción, un aceite con aromática para ungir a la gente muerta, para cubrir el olor. Pero ya trayéndonos al Nuevo Testamento, ya trayendo todo esto, porque acuérdense que con el aceite de la Santa Unción, que era bíblico, pero no es para ahora, dice, dice no harás uno semejante a este. Es para Aarón, perpetuamente para ustedes, para Aarón, para los sacerdotes, pero no para ustedes. Entonces, desde que Cristo vino, hermano, se acabó el sacerdocio, se acabó todo eso, ya no podemos estar. El aceite en el Nuevo Testamento, el único uso para el aceite en el Nuevo Testamento, hermano, es para sanidad física del cuerpo. Ya no se ungen reyes, ya no se unge nada. Y tenemos que tener cuidado porque estamos haciendo prácticas de algo que no es bíblico, hermano. Estamos y fíjese, pastor, ahorita que estamos hablando de eso del aceite, estaba viendo, hace rato estuve viendo ahí en las redes sociales, por allá en Brasil, bueno, entre comillas, hermanos, ¿verdad? Arriba de un helicóptero, echando aceite sobre la ciudad de Sao Paulo, allá en Brasil, echando aceite, galones de aceite, vaciándola sobre la ciudad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo que hace 2-3 semanas también andaba un sacerdote con el crucifijo allá arriba en el helicóptero, también santiguando la ciudad. Pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo las mismas prácticas de las cuales Dios nos sacó de ahí para vivir en libertad y para entender que ya no hay nada que sea el Espíritu Santo en nuestras vidas y Cristo como nuestro Salvador. Entonces, amén. ¿qué es lo que estamos haciendo? Y eso lo he visto yo mucho, hermano, que yo miré también uno en Panamá que andaba ungiendo ya toda la ciudad con una barrica de aceite de olivo. Hermano, que alguien me dijo una vez, es que es lírico, hermano, es que esto no es más simbólico. No, hermano, sea lírico o simbólico no es práctica bíblica, hermanos. Y tenemos que apartarnos de todas prácticas bíblicas. El ungir a los enfermos es bíblico. En el Nuevo Testamento, Santiago 5:14 ahí nos dice, hermano, lo leo ahorita. Pero tenemos que entender, hermano, mira, hermano, le voy a comentar algo y va a estar un poco fuerte, pero se lo voy a decir. Yo he visto a gente que idolatra el aceite. Tienen que comprar su aceite ungido, ahí van con su aceite ungido. Yo conocí a una persona que ni salva, yo conozco personas que ni salvas son. Yo conocí a una persona particular que no es ni salva esta mujer. Yo sé lo que le estoy diciendo. ¿Por qué digo que no es salva? Y ella se mantenía comprando aceite ungido, hermano, porque ella sanaba gente, dice. Ni conocía a Cristo. No, estamos haciendo un ídolo del aceite. Estamos usando la sangre de Cristo en vano. La sangre de Cristo es para lavar nuestros pecados, nos limpia los pecados, nos pone en una posición delante de Dios como hijos de Dios, santificados, y eso nos da a nosotros la autoridad para poder practicar la autoridad espiritual que tenemos en Dios como hijos de Dios. Esa autoridad espiritual, no arbitraria, porque un pastor tampoco tiene autoridad arbitraria, hermano, no puedo decir la palabra, como el referee sobre las personas. Yo conozco personas que si el pastor no le dice ve a la tienda, no van. Que si el pastor no le dice compra la casa, cómprala. Hermano, eso no es el lugar del pastor decirle cuál casa compre, cuál casa no, ¿ok? Al solo que esté él trabaja en bienes y raíces, pues de ahí cambia la cosa, pero yo conozco personas así, hermano. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Idolatrando prácticas, trayendo prácticas a la iglesia, hermano, que no son bíblicas.
y tenemos que corregir eso. Tenemos que tener cuidado, pastor. Mire, también no nomás el aceite, muchos también, hay iglesias cristianas que dan frascos de mostaza, que para que no te falte el dinero, y cárgala en la bolsa para que ahí la traigas y no te falte el dinero. Entonces, misma gente que dice cristianos evangélicos o, ¿me entiende?, iglesias que usan todas esas cosas. Entonces, es como usar un crucifijo, o usar una, ¿cómo podemos decir? Sí, o sea... Usted lo dijo perfecto. ¿Qué practica la iglesia popular del catolicismo? Van y sacan demonios con un crucifijo, hermano. Eso no es ni bíblico. No es. Y lo que pasa es de que, ¿dónde estamos dejando a Cristo? O sea, o creemos que él nomás fue un profeta, o sea, como todos los demás, un profeta que vino en su tiempo y ya, es todo. No, o sea, que el sacrificio de él no fue suficiente, y por eso necesitamos estar implorando la sangre, o estar implorando el aceite, o estar implorando mostaza, o estar implorando, no sé, objetos. Sí, un palito, el palito. Aún poniendo trapos rojos así, como la sangre, tipificando la sangre como la cuerda de Rahab, allá en Rahab, sí, pero le digo, hermano, es que el problema con muchos cristianos hoy en día piensan que porque es bíblico, está en la Biblia, que es perpetuo, es para nosotros, y eso no entendemos nosotros, que no es así. Todas estas cosas eran sombra, figuras de lo que venía. Pero ya en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, usted no ve la práctica de que anden clamando. En ninguno de los casos que hemos leído, hermano, reclamaron la sangre de Cristo sobre los enfermos o sobre los endemoniados. En ninguno de los casos. ¿Por qué? Porque no es práctica bíblica. Yo quiero nomás brevemente, hermano, tocar otro milagro, porque nos faltan 10 minutos. Quiero tocar el milagro cuando iba Pablo, cuando era Bernabé y Pablo, que iban al templo de la Hermosa. Amén. Ahí está en Hechos 3:7. Pero voy a empezar ahí en el 4. Dice Hechos 3:4. Pedro con Juan fijando los ojos. Empiezo un poquito más arriba. Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A dónde iban al templo? A la 9ª hora de la oración. Así es de que, hermanos, el templo es para venir a orar. Hay que venir a orar a la iglesia. Hay que orar como iglesia. ¿Ok? Esa práctica se ha perdido en la gente. ¿A dónde iban? ¿A dónde? Porque hay gente que dice que Dios no habita en manos hechas en templos hechos con manos de hombre, porque lo sacan de contexto, hermano Noé. Eso se lo dijo Pablo en Atenas a los griegos, porque le tenían un santuario a cada dios. Y Pablo les dice, Dios no habita en manos hechas con manos de hombre. No se refiere a que Dios no habita en la iglesia cuando la iglesia se junta. Ahí está su presencia. Porque dice aquí, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9ª de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que se pidiese limosna de los que entraban en el templo. Así es de que iban al templo, hermano, para que ustedes que no creen en reunirse en la iglesia. Hay gente que me ha dicho que ya no tenemos que reunirnos en la iglesia, que eso ya era de antes. No, señor. La iglesia primitiva se reunía en la iglesia, en el templo, y nosotros somos la iglesia, obviamente. No quiero meterme en esa técnica ahorita de que somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor. Entonces, cuando usted viene a Templo Berea, es un edificio, como cualquiera, pero el momento que rendimos culto al Señor, lo convertimos en una casa de oración, de adoración. La iglesia del Señor. Eclesia, un juntamiento en griego. Pero no estamos hablando de eso ahorita, pero era un piloncito ahí nomás. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaban que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, a ver, ¿qué le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando, saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio
andar y alabar a Dios. Qué tremendo, hermano. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo. La hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ok, ¿qué le dijo Pedro al cojo? No tengo oro ni plata. Le dijeron, no le dijeron tampoco, dame lo que trae en la copita ahí. Eso que traes en la copita ahí, dánoslo, páctalo para acá. Haz un pacto aquí, activa tu fe. Danos esa copita con dinero, activa tu fe y te vamos a sanar. Como hoy en día. Pacta, 500, 1000, 10,000. Depende qué tan grande tu milagro. Bola de mentirosos falsos. Amadores más del dinero que de Dios y de las almas. Pero Pablo le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y se levantó. Ahí está otra vez, hermano Noé, un ejemplo perfecto. Que no dijeron, yo reclamo la sangre de Cristo sobre tu cuerpo, levántate. Lo podían haber ungido con aceite, pero no lo ungieron. Porque hasta este punto es correcto ungir a los enfermos con aceite, pero no a los endemoniados. Ni andar reclamando la sangre de Cristo sobre endemoniados. Eso es un pecado. Es una afrenta al sacrificio de Cristo. Entonces dice aquí, otro ejemplo, que ellos sanaron al cojo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahí está un ejemplo perfecto en la Biblia de lo que es bíblico. Bueno, Noé. Así es, amén. Sí, no, pues es en el nombre del Señor. Así lo estableció el Señor, así nos lo dijo yo a ustedes. Todo estos son las señales y prodigios, ¿verdad? Todos aquellos que creen en mi nombre. Se echarán fuera demonios en mi nombre. Amén. Pondrán las manos sobre los enfermos sanarán, hablarán en otras lenguas. Entonces, esa es la autoridad y ese es el poder, ¿verdad? Que Dios, Jesús, a través de su sacrificio. Todo esto vino a través de su sacrificio y su derramamiento de su sangre en la cruz por nosotros, por aquellos que verdaderamente le queremos conocer y que estamos arrepentidos de nuestros pecados y hemos reconocido su sacrificio. Entonces, a través de eso, Jesús nos da una autoridad en que en su nombre podemos hacer muchas cosas. Primero, echar fuera Amén. Demonios. Amén. Y orar por los enfermos y los enfermos sanarán. Y quiero hacer un énfasis otra vez, hermanos, en entender esto, ¿ok? Es una autoridad delegada, ¿ok? Si usted está viviendo en pecado, practicando el pecado, viviendo juntos sin casarse, es homosexual, lesbiana, usted no se atreva a andar metiéndose a reprender demonios, porque usted no tiene autoridad espiritual, porque es una autoridad delegada condicional. Lo dije en el primer programa, es una autoridad delegada condicional. ¿Por qué no se pudieron echar fuera aquel demonio, hermano, temprano? Que decía usted, porque nos dice que este género no sale más con ayuno y oración. O sea, tiene que haber una vida consagrada. No que usted sabe ayunar 10 días y 10 noches y luego va a ir a sacar demonios. No, si usted está viviendo junto sin casarse, si usted es homosexual, lesbiana, si usted está practicando el pecado y usted vaya a ayunar 10 días y trata de ir a sacar un demonio, le va a pasar lo que los hijos de Seba. Va a salir avergonzado. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, que estas prácticas no las estemos sacando de proporción. Tenemos que quedarnos en los confines bíblicos sin sacar la escritura de contexto. Ciertamente, hermano, no había prácticas que vemos en el Antiguo Testamento, se ungía el arca, se ungían los reyes. Vemos todas estas prácticas, se puso la sangre del cordero en el lintel, tipificando a Cristo. Pero ya hoy en día nosotros, como usted decía la otra vez, hermano, en el momento que usted se entrega a Cristo, nace de nuevo, usted ya está cubierto con la sangre de Cristo. Automáticamente. Amén. Y es para limpiar su pecado, limpiar nuestros pecados, nos justificamos delante de Dios, nacemos de nuevo, porque la única manera que Dios puede habitar en nuestros corazones, en nuestra vida, hermanos, es que la sangre nos limpie. Si la sangre de Cristo no nos limpia, no podemos ser limpios de nuestros pecados y no podemos tener autoridad espiritual, ni nuestro nombre puede ser puesto en el libro de la vida. Por eso le dijo Cristo a los fariseos, moriréis en vuestros pecados si no creen que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías. Hermano Noé, nos quedan 3 minutos, hermano, yo creo, para despedirnos. Yo creo que para el otro estudio podemos acabar esto, hermano. Para el otro estudio acabamos esto. Quiero nomás agregar eso, ¿verdad? Pues como lo dijo usted al principio, o sea, no podemos nosotros andar tras el enemigo, andarlo pocoreando, como dicen, ¿verdad? O andar siempre tratando de
estar hablando de él, pasar horas hablando de eso y atando. También es otro de los puntos que a lo mejor vamos a seguir hablando sobre eso, lo que es atar y Amén. desatar. Muchos se agarran atando demonios y bueno, pues a veces me pongo a pensar, digo, ya tantos años atando, yo creo que ya no quedó ninguno en los aires. Entonces, pero todo eso también yo creo que vamos a tocar ese punto la siguiente. Para el otro estudio vamos a tocar ese punto, hermano, otros puntos importantes, otros puntos Pero quiero nomás decir esto, tenemos que tener mucho cuidado cuando andamos persiguiendo a demonios, porque podemos llegar a andar haciendo ocultismo y actividades demoníacas. Entonces no es algo inteligente, sino que es algo antibíblico. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si no estamos verdaderamente ceñidos con la armadura de Cristo, podemos ser oprimidos o tener esa opresión sobre nuestras vidas, que puede haber un problema Amén. en nuestra vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque no es algo de juego, no es una práctica, no debe ser una práctica, porque aún en eso hay que tener autoridad y verdaderamente no es así. Tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él tiene la autoridad. Se le fue dada la autoridad por cuanto dio su vida por nosotros, por cuanto le agradó al Padre, y dijo, Él tiene autoridad, poder y autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todos aquellos que son de Cristo tenemos esa autoridad. Entonces es importante. Amén. Porque si no, una de las cosas que el enemigo conoce es nuestras debilidades. Entonces, en el momento que quiera estar fuera de demonios, hay que hacerlo con autoridad y bajo una obediencia a Dios, porque el enemigo conoce sus debilidades y por ahí lo puede hacer caer. Como le contaba del pastor ese que estaba ahí, que es que predicando que él tenía el diablo bajo sus pies y le machacaba, y le estaba pisoteando la casa al diablo, y esa muchacha estaba en el servicio, me imagino, y fue y se acostó con ella, se le quebró el carro, o pretendió que se quebró el carro, y fue y se acostó con ella en el hotel, y le dijo a la muchacha claramente, ¿quién le machaca la cabeza a quién? Amén. Por eso le digo, cuidado, hermano, no andemos jugando así de esa manera, ¿ok? No ande tampoco en eso, hermano, porque a mí, fíjese, el tiempo que tenemos de enseñar, como en este programa, el tiempo que tenemos de enseñar en la iglesia, las pocas horas que nos da la gente para enseñarles, yo no voy a usarlas para hablar de demonios por 3 horas, hermanos. Yo no entiendo cómo hay pastores que se la pasan hablando de demonios para todo, hermano, todos demonios donde quiera. Y si existen los demonios, yo no voy a negar que no existen. Existen. Pero no se les tiene que dar la prioridad que le da a mucha gente, de que todo lo que pasa es un demonio. Y tiembla una casa, rechinan la madera y es un demonio. Andan animalitos por los plátanos, son demonios. Y así está la gente, hermano. A todo le quieren llamar demonios. Y tenemos que ser un poco más prácticos y bíblicos. Porque si usted habla, mira, estudia a Cristo, estudia a Pablo, a Pedro, estudia a los hombres de Dios. No se la pasaban dando seminarios de demonios, hermano. Nunca. Se la pasaban predicando el Evangelio, enseñando el Evangelio. Las buenas nuevas del reino de Dios, del arrepentimiento, de que reconocieran a Cristo, que lo aceptaran, que se arrepintieran, que se bautizaran. Es lo que se la pasaban haciendo. No se la pasaban dándose. Yo nunca miré a Pablo que hizo un seminario de demonios, ni a Cristo. Yo nunca miré que hicieron seminario de demonios. Nunca lo hicieron, porque no es práctica bíblica, hermano. Son gente que le gusta jugar más con la mente. Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo leí Pigs in the Park, Mass for Christ, los libros de Rebecca Brown, de todos estos que enseñan guerra espiritual. Yo leí esos libros, hermanos, y los comparé a la Biblia. No tienen fundamento bíblico. Están sacando la escritura fuera de proporción. Y tenemos que tener cuidado. Yo le bendiga, hermanos. Yo ya me despido. Ya ando cansado, hermano. Llegué del trabajo derechito aquí, hermano. Ando cansado y Dios le bendiga. Para la otra semana vamos a estar tocando otros puntos más de esto. Y luego, más allá, hermano, vamos a hablar otros temas. No vamos a estar hablando más de esto todo el tiempo. Queremos hablar de eso de los gentiles y los judíos. Amén. Y otros temas bien importantes. Pero el programa Logos va a hablar de todos los temas. Dios les bendiga, hermanos. Por mi parte, hermano Noé. Sí, amén. No, pues nomás simplemente decirle que nosotros sabemos contra quién es la lucha, pero necesitamos hacerlo bíblicamente. Entonces, pues Dios me los bendiga en esta tarde. Saludos a todos y gracias por sintonizarnos. Y nos vemos el siguiente lunes, si Dios nos lo permite. Estaremos trayendo más de esto que estamos hablando. Dios los bendiga.
La nueva Radio Alabanza presenta el programa Logos con el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando y invitados. Una exposición bíblica en estos últimos tiempos. Escúchenos todos los lunes a las 7 de la tarde. Para más información, llame al hermano Noé Ramírez al teléfono 432-803-9006. 432-803-9006. También puede llamar al pastor Jesse Pando al teléfono 432-940-8398. 432-940-8398. Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Jesse Pando y quería compartir con ustedes unas palabras en esta ocasión. Y quería comentarles de que viendo las señales que estamos viendo en los últimos días, hermanos, la profecía cumpliéndose, vemos cómo avanza el pecado, hermanos, como no hay interés por las cosas de Dios en muchas gentes. Creo que estamos viviendo ya, hermanos, los últimos días de los últimos días. Creo que somos la generación del arrebatamiento. Lo creo con todo mi corazón, hermanos. Creo sinceramente que somos la generación que verá el arrebatamiento de la iglesia. Me refiero a la generación que miró el nacimiento de Jesucristo, cuando Cristo anduvo predicando, haciendo milagros, sanando gente, cuando Él fue crucificado, hermanos, y cuando Él resucitó al tercer día. Le dijeron a aquellos ángeles, este mismo Jesús que hoy es llevado, volverá de igual manera. Quiero compartir con ustedes una escritura, lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habramos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero explicarles, hermanos, aquí donde dice los que durmieron en Él. Esto se refiere a la muerte física, hermanos, los que durmieron en Él. Otra cosa que quiero distinguir entre el arrebatamiento y la segunda venida es que en la segunda venida no hay resurrección. En la segunda venida dice que Él mandará a los ángeles que escojan a los judíos de todas las partes del mundo. Mandará a los ángeles. Aquí el apóstol Pablo nos dice que el Señor mismo descenderá del cielo a llamar a su iglesia. Y dice para irnos con él en las nubes. Primero van a resucitar los muertos y luego nosotros los que estemos vivos, si es que estamos vivos cuando la trompeta suene, para recibir al Señor en el aire. La palabra aire en el griego, hermano, es una altura de 6,000 a 7,000 pies. O sea, en el arrebatamiento Jesucristo no toca tierra. En la segunda venida el Señor toca tierra. Es necesario, hermanos, que preparemos nuestros corazones para el arrebatamiento de la iglesia. Si usted no se ha entregado a Jesucristo, es tiempo de hacerlo. Si usted es un cristiano, ha vivido una vida a medias, una vida tibia, un momento en el mundo, un momento en la iglesia, solamente los que estemos preparados, viviendo en santidad, orando y velando, podremos irnos cuando la trompeta suene. Es tiempo de hacer esa decisión, amigo, amiga. Si usted no se ha entregado a Cristo, es menester que lo haga lo más pronto posible. Si usted es un cristiano que siempre ha vivido una vida a medias, no se quiere afirmar con el Señor, es tiempo de hacerlo. Si usted anda buscando una iglesia donde asistir, le invitamos a Templo Berea en el 607 West 34th Street en Odessa, Texas.
puede llamarnos al 432-208-1216 para más información, y también puede llamarnos al 432-940-8398. Es nuestro deseo, hermanos, que estemos listos cuando Cristo venga. Como pastor, hermanos, tengo toda la intención de predicar el arrebatamiento. La Biblia dice que en los últimos días vendrán burladores negando el arrebatamiento, negando la venida de Cristo. Y Reina Valera usa la palabra ahí burladores, pero en el original, hermanos, dice que vendrán maestros que ya no predicarán del arrebatamiento, no predicarán de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Lo negarán completamente. Pero cosas terribles vienen a este mundo. Viene una gran tribulación como la que nunca jamás ha habido. Es necesario que estemos listos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si no tiene iglesia, lo espero en Templo Berea. Bendiciones.